¿Aló? Oye, llevo rato llamándote y tú no apareces. Espérate, te llamo ahora. ¿Quién llama? ¿Quién llama, niña? ¿Quién te llama? ¿Aló? Aló, baby. Oh my God. What happened, baby? Aló. Aló, baby. Oh my God. What happened? Hola amigos y seguidores de Aló Cubano, bienvenidos una vez más a esta su revista de Crónica Digital. Como en cada programa le traemos lo más viral de redes sociales, lo que es tendencia para nosotros. Lo intentamos hacerlo con un ojo crítico e invitándoles al debate. Nuevamente me acompaña este equipo de profesionales, Eliel Lorain, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bienvenida, Eliel. Gracias. Yanko Toledo, quien es actor, locutor también de nuestros medios. Bienvenido, Yanko. Bienvenido a ti también, muchísimas gracias por esa Él vino presentación. de la monarquía. ¿El gesto qué Sí. significa? Un saludito, paz mundial, hashtag paz mundial. Ah, Hoy un voy a saludo. estar tranquilo, hoy voy a tratar de no meterme con nadie, todo por la paz. Ya lo Bueno. ha dicho, tratar. Tratar. Bueno, queda Karina del Valle, quien es también periodista de nuestra televisión. Bienvenida, Karina. Gracias. ¿Y por qué tú siempre la dejas de última? Porque lo bueno para el final. Ay, gracias. Realmente- Yo sabía que en el fondo es que, ¿ves? Realmente está puesto así por el guión. y yo- Ah, ya, es Trato por de- default. trato Ale, de- pero mira, yo trato de ayudarte y tú solo te Sí. hundes. Él es Pero así. bueno, no vamos a decir mentiras tampoco. A ver, les anuncio desde ya que en este programa vamos a estar compartiendo las habituales secciones Foco, Info Fake y Sondeo. Los temas más interesantes para esta fecha, bueno, la elevada inflación, que es el principal escollo hoy a nivel internacional y también en nuestro país. El Consejo de Seguridad de la ONU, que debate sobre acusaciones de bomba sucia e inicia encuesta para recopilar información sobre los gastos e ingresos de la población en nuestro país. Son solo algunos de los temas que estaremos compartiendo. ¿Están listos ustedes para lo que se avecina? Siempre. Claro que sí. Y lo que se avecina es bueno. Se le ha venido bien teatral en esta jornada. Usted quédese con nosotros. Esto es Aló, Cubano. cubano no, cubanísimo. Abrimos nuestro hilo de actualidad con las principales informaciones de la semana que recién concluye. En Cuba, Primaria Máximo Gómez es la primera escuela recuperada en Pinar del Río. En Estados Unidos, la esclavitud o el aborto son el centro de las elecciones de mitad de mandato en algunos estados. Y en Perú, el presidente Pedro Castillo denuncia golpe de Estado en su contra. ¿Por dónde empezamos? Bueno, voy a comenzar yo con los temas nacionales y hablando de esto que mencionabas de la recuperación de la primera escuela primaria afectada en el municipio, en la provincia de Pinar del Río. Y es que la Brigada Marta Machado lo ha vuelto a hacer, el colectivo solidario que preside, que cabeza el artista de la plástica Alexis Leiva Machado Cacho, llegó a Pinar del Río pocas horas después del paso del huracán Ian y como resultado de su trabajo, la escuela primaria Máximo Gómez Báez, como mencionabas, ubicada en La Coloma, ha sido la primera escuela primaria recuperada. Las imágenes del antes y del después fueron publicadas por el propio artista en sus redes sociales y por supuesto que muchos han celebrado la noticia y se ha compartido por muchísimos lugares. Bueno, voy a abordar un poco el tema de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Perdónenme que me extienda un poco, pero realmente esto vale la pena explicarlo porque está en juego la esclavitud y el aborto, tema sensible, o sea, el derecho al aborto, que se supone que ya están, como decirte, resueltos y está en juego si se mantiene o no. Y es que las elecciones de mitad de periodo no suelen ser algo histórico en Estados Unidos, poco han sido memorables, pero en estas elecciones intermedias de este 2022, como en las elecciones de 1866, el destino de la democracia estadounidense está en juego. Si hay un momento de la historia que más se parece a este momento político actual son las elecciones intermedias de 1866, celebradas un año después del final de la Guerra Civil. Durante 1865-1866, los ex estados confederados aprobaron códigos negros que buscaban poner a los ex esclavos en un estado lo más cercano posible a la esclavitud. Secuestraban a niños negros para su trabajo y negaban a los afroamericanos el debido proceso legal y restringían su movilidad y empleo. En este año 2022, las legislaturas estatales republicanas aprobarán leyes draconianas contra el aborto. Un castigo excesivamente severo recibe el nombre de castigo draconiano, en honor a las leyes que redactó Dracón de Tesalia,
un legislador ateniense que ocupó el cargo en el siglo VII a.C. A veces sin excepciones por la violación, incesto o la vida de la madre. Los estadounidenses necesitan la historia no solo para comprender el presente, sino también como una guía para el futuro. Recordemos que en 1866 los republicanos del Congreso aprobaron la primera ley federal de derechos civiles. Una victoria similar en 2022 podría conducir a leyes federales que protegen el derecho al voto y al aborto si los demócratas pueden mantener la Cámara contra viento y marea, y una mayoría demócrata ligeramente mayor podría deshacerse del obstruccionismo en el Senado. Entonces, como ahora la democracia está en juego. Así que ya sabemos, de salir los republicanos, en juego la esclavitud, el aborto, temas que ya parecían solventados en la democracia estadounidense. Ahora Fran en edición te pone el radio reloj. O el cronómetro. Bueno, a ver, también esta semana fue noticia el anuncio de la Organización de Estados Americanos sobre la celebración de una cita extraordinaria de su Consejo Permanente a pedido de Perú, que solicita aplicar la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué consiste? Bueno, preservar el legítimo ejercicio del poder en el país sudamericano. Esto repercutió también en la respuesta de Castillo de que la decisión de la fiscal general busca ¿qué? Pues ejecutar una nueva modalidad de golpe de Estado para sacarlo del poder al cual llegó mediante elecciones libres y democráticas en el año 2021. Otra vez problemas para la izquierda permanecer en el poder. La lucha de poderes en América Latina es constante entre la izquierda y la derecha, y bueno, pues lógicamente. Es que yo creo que es algo que no va a terminar, y mucho menos tan fácilmente. Así mismo. Muchas cosas en juego, sobre todo económicamente. No, los presidentes que asumen la izquierda en América Latina tienen que estar preparados para eso. Para lidiar con eso, así es. Vamos a cerrar este giro de actualidad en A lo Cubano. Volvemos con más. Usted no se vaya. Todos saben a qué nos referimos cuando hablamos de foco. Las miradas se centran en un punto específico. En A lo Cubano vamos por ahí, y el foco que traemos hoy en nuestro espacio, bueno, trata sobre la inflación, tanto en Cuba como en el resto del mundo. La elevada inflación que hay hoy en la economía mundial. ¿Cómo tocamos el tema? Bueno, yo prefiero que las damas sean las primeras. Bueno, ya ustedes saben que a mí me gusta contextualizar, así que me gustaría empezar poniendo la cosa en contexto, sobre todo respecto a nuestro país y la situación de inflación que realmente estamos viviendo. Hay que recordar que Cuba ha vivido un periodo de continuos cambios en su estructura económica, que si bien han estado encaminados en solucionar problemas existentes desde hace muchos años en nuestra nación, también han tenido riesgos, entre ellos la inflación. Recordemos que a mediados de 2019 el Consejo de Ministros de Cuba aprobó una serie de medidas para estimular la economía, entre las que se encontró un incremento de los salarios estatales y las pensiones. Un año después comenzó la preparación del proceso de ordenamiento monetario y cambiario que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Un proceso que implicó un nuevo tipo de cambio, el cese de la circulación del CUC, la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas y una modificación en la distribución de los ingresos. El ordenamiento además se realizó en plena pandemia de la COVID-19. Algo anda mal. Con los efectos económicos que ya sabemos que trajo este periodo para la economía cubana e internacional, y que desde su anuncio, además, el presidente cubano admitió que uno de los riesgos principales de la tarea de ordenamiento era precisamente que se produjera una inflación superior a la diseñada, agudizada por el actual déficit de oferta. Pues realmente eso es lo que ha ocurrido en nuestra nación. Eso no me lo esperaba. Y por supuesto que además a todo ese análisis, siempre que hablemos de economía cubana, pues no podemos dejar de mencionar los efectos del bloqueo, que está ahí, que es real, y que además se ha recrudecido en el periodo de pandemia. A esto hay que sumarle que Cuba tampoco está exenta de las situaciones internacionales económicas que suceden y de sufrir esos efectos, y en el contexto actual la inflación es un mal de todo el planeta, provocado esencialmente por la subida del precio del combustible, un producto que tiene el poder de cambiarlo todo. Encontré petróleo. Encontré ¿Cuándo le decimos que petróleo, es agua del desagüe? Déjalo que se ilusione. Pues tengamos en cuenta que al variar la energía, al variar solamente el transporte, pues ya se ven pues cambiados los precios de todos los artículos que tengan que ser transportados, y actualmente todo tiene que ser transportado. Entonces, esa es la situación real
Es como una gran cadena. Es como exactamente, es una gran cadena que a veces los cubanos jugamos con el precio del pan. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Y el pan cuesta tanto hoy, cuesta tanto mañana, pero si el pan cuesta hoy 100 y mañana cuesta 120, pues como cambia el pan, cambia el precio del botero y cambia también el precio de la manicure y cambian todo. Es que los precios de hoy en día no son los mismos de antes. Bueno, más otras situaciones que suceden en nuestro país, que han sucedido también, desastres naturales, y es que el paso del huracán Ian por Cuba hizo estragos en la industria tabacalera, que ya sabemos que es fundamental para la economía cubana. De acuerdo con las primeras estimaciones, este huracán dejó su marca en unas 5.000 casas de tabaco y destruyó unas 220 toneladas de este producto. Recordemos que el tabaco es uno de los pocos rubros exportables de nuestro país. También en agosto un incendio de grandes proporciones se generó en el tanque 52 de almacenamiento de crudo de la base de supertanqueros de Matanza, tras el impacto de un rayo. Luego de esto, 4 nuevas explosiones que tuvieron lugar en el segundo de 8 tanques que tiene la base de supertanquero. Como consecuencia de esta, unas 17 personas perdieron la vida, más un gasto enorme de recursos que el país invirtió en ello. Además, la situación energética que está viviendo el país, que ya sabemos que está abocado totalmente en reparar esas termoeléctricas con lo que se pueda, porque como bien hablamos en el programa en otras ocasiones, reparar una termoeléctrica se lleva al menos 30 millones de dólares, 45 millones de dólares. Que ya sabemos que Cuba, por cómo está la economía ahora mismo, es bastante improbable que se pueda hacer. Es complicada la situación en medio de un panorama signado por la inflación, la crisis energética. El presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, Oscar Luis Humpentón, defiende a ultranzas la versión de que la economía cubana de cierta forma también avanza. Y en un momento los expertos creyeron que los principales problemas de la llamada tarea de ordenamiento estaban en la implementación. Actualmente ha quedado claro que existen también errores en su diseño original. El objetivo del ordenamiento monetario referido a otorgar al CUP el papel que le corresponde como centro del sistema financiero cubano, a partir de eliminar la dualidad monetaria y cambiaria, transformar los ingresos de la población y eliminar gradualmente los subsidios excesivos y gratuidades indebidas, no se ha logrado en su totalidad, por lo que resulta necesario rectificar y adoptar nuevas decisiones sobre varios elementos de su diseño inicial en correspondencia con los cambios de circunstancias que han tenido lugar. Yo creo que realmente, mirándolo desde todos los puntos, como debe de hacerse el análisis de cualquier tema de este tipo, pues es complicada, es bien complicada la situación, porque ha venido un contexto en el que se han unido muchísimos factores para hacer más negativa la situación. Tanto internos realmente como externos. Claro. Porque Cuba no vive separada del mundo. Claro. Lógicamente lo que sucede fuera impacta dentro de la sociedad cubana, pero también factores internos que también, lógicamente han hecho bien difícil la economía familiar del cubano. Estamos hablando que con la tarea de ordenamiento hubo un cambio prácticamente abismal en cuanto a los salarios. Sin embargo, ese salario que en un momento determinado venía a cumplir una función de mayor protagonismo, lo ha ido perdiendo con el tiempo, precisamente por esa inflación, porque todos los precios no se le ha podido poner coto a muchas cosas porque no las hay, y cuando no hay un producto, lógicamente su precio se fija en estándares muy altos. Señor, la crisis económica nos está pegando muy duro. Pero además, yo creo que también vale la pena recordar y tener en cuenta, como decías, respecto a los factores externos, que si países del primer mundo están viéndose afectados realmente, porque además lo hemos visto todos en las noticias, en los comentarios, porque todos tenemos también amigos, parientes que viven en otros lugares del mundo y que también nos pueden haber comentado del tema, los precios de todos los productos, sobre todo los productos de primera necesidad, como el combustible, como los alimentos, han variado en el mundo entero.
Si los efectos están así en países del primer mundo, pues por supuesto que al tercer mundo pues llegan esos Golpea efectos mucho más. más recrudecidos porque ya son lugares que tienen situaciones difíciles y que cualquier situación pues hace casi insostenible. Y crisis energéticas que lo hemos visto aquí en el programa de estos países del primer mundo. Claro, no, es que para empezar con el conflicto Rusia-Ucrania, pues ha venido una crisis energética para casi todo el planeta. Bueno, es un tema para tocar no en un solo espacio. Yo creo que hay mucho más tiempo para abordarlo con mayor trascendencia en otros programas. Usted continúe junto a nosotros aquí en Aló Cubano y ya volvemos con otras informaciones. Ya estamos en el segmento Info o Fake. Le presentaré a nuestros panelistas 3 informaciones y ellos deberán abordar si es verídica, si es una información verídica o una fake news. Por supuesto, tienen que analizarlas y dar detalles en ese sentido. Por favor, presten atención. Vamos para allá. Con el objetivo de evitar que los alumnos copien las respuestas entre ellos en los exámenes, una universidad de Filipinas le solicitó el uso de sombreros antitrampas. Info, fake. Info. Fake. Yo creo que fake. Eso está muy cómico. Oye. Caballero, ¿usted cómo les puede asombrar algo como eso? Sí, a mí sí me asombra, A mí también. claro. No, señores, miren, la Universidad de Bicol, ubicada en Legazpi, Filipinas, se vio una situación insólita y fue el uso de este tipo de sombreros. Los alumnos utilizaron los antitrampas que les impide copiar respuestas ajenas, y detrás de esta, digamos, interesante propuesta académica se encuentra la profesora Mary Joy Main Ortiz, docente de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bicol, y la creadora explicó que la idea surgió como una manera divertida de garantizar la honestidad de sus alumnos. ¿Me permite su sombrero, señor? Bueno, vamos con la segunda entonces. Tiene que ver con que, bueno, dice así: Rusia está fabricando bomba sucia. Info, fake. Info. Fake. Fake, Yanko, por favor. ¿Por qué? Bueno, porque no sé. No sé. Entonces, si no sabe por qué dice. Sí sé, bueno, realmente sí sé, pero que, bueno, en fin. Bueno, sí, efectivamente es fake, y es que les voy a explicar un poco. Eso fue porque el ministro de Defensa de Rusia afirmó hace unos días que Ucrania podría estar desarrollando una bomba sucia. Un dispositivo que contiene material radioactivo y explosivos convencionales que, además de generar un gran daño en su explosión, pues disemina elementos tóxicos a la atmósfera. Ay, porque tú eres tóxica. Moscú no ha ofrecido pruebas de que respalden esta afirmación, por lo que Ucrania ha desestimado las acusaciones y ha sido respaldado a nivel internacional, como ya sabemos, por las potencias europeas. Y ante la urgencia de refutar definitivamente esta teoría, la ONU ha asegurado que enviará expertos del organismo de control nuclear, pero la incertidumbre se acrecienta en los aliados de la OTAN. O sea, Francia, Estados Unidos salieron en defensa del Reino Unido de Ucrania, de que es imposible. Ucrania misma lo ha negado. Hay que ver por qué realmente Rusia ha emitido estas declaraciones. Ellos no han dicho por qué. Ellos no han dicho por qué, pero... Lo que sí está claro que no es Rusia la que está... por supuesto no es que Rusia, no, claro que la ONU piensa que puede ser una estrategia de Putin y tal, pero es que no está claro ese tema, así que... Entonces, información falsa. Le traigo la tercera, tiene que ver con China, y dicen que, bueno, que este país desbanca a España como primer comprador de puros cubanos. Info o fake. No. Info. Puede ser info. No, yo creo que eso es fake. Puede ser, puede ser. ¿Por qué? Claro, ¿por qué no? Bueno, a ver, tú que Claro, estás de hecho segura. China se ha colocado en los últimos años como uno de los principales compradores y socios de negocios de América Latina en general y también de nuestro país. Y de hecho, desde el año 2020, no es reciente, desde el año 2020 China desplazó a España como mayor mercado del mundo para los puros cubanos. Eso lo ha declarado la empresa Habanos S.A. Soplen.
que además ha explicado que la demanda asiática creció en un 50% en los últimos 6 años. Bueno, Así teniendo que, en pues cuenta sí. Es que como yo no la fumo, población de China, que es enorme, pues, Claro. tiene todo el sentido. sí. Realmente el libre de crecimiento se ha visto, o sea, en el continente asiático en Sí. general, pero por supuesto con China a la cabeza. La industria tabacalera cubana que sufrió muchísimo ahora en los últimos días precisamente por el paso del huracán Ian y bueno, es uno de los renglones exportables también que tiene nuestro país para de alguna manera también hacer resucitar a la economía cubana. Vamos a continuar. entonces, espera un momentico, a ver, porque hay que ver las estadísticas. Que de 1 a 2. Pero porque todo Ya es una no hace falta competencia, hacer no la hace- estadística. Cuando salgas de no aquí pasa podemos nada. echar una carrera, lo que ahora no hay que Claro. competir. Correr. Ay, Bueno, deberías planteártelo. Vamos a seguir en A lo Cubano. Ahí viene Juan Torena con el corazón. Viene Juan Torena con el corazón. Va a llegar en primer lugar. Y Juan Torena va estando en primer lugar. Sondeo en Aló Cubano. Esta sección está dedicada a encuestas o estudios curiosos que impactan en las redes sociales. Nuestros panelistas harán sus predicciones, aunque esta vez no daremos resultados. Se trata de una encuesta para recopilar información sobre los gastos e ingresos de la población de nuestro país. A lo largo de 46 preguntas, la encuesta nacional sobre la situación económica de los hogares indaga sobre los ingresos obtenidos por diferentes vías, características educacionales y otros indicadores, tanto para trabajadores por cuenta propia como asalariados del Estado. La información que aportan los ciudadanos solo se utiliza en la formación de agregados estadísticos, no de manera individual, por supuesto, respetando la confidencialidad de lo declarado por los sujetos. ¿Qué creen ustedes sobre el tema? Bueno, pues es un tema bien interesante, Alex, porque la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, como tú decías, tiene a su cargo la responsabilidad de realizar esta encuesta en los hogares con la finalidad de que, pues, de obtener información que permita ofrecer, digamos que, una panorámica sobre la situación socioeconómica de los ciudadanos cubanos. ¡Me parece perfecto! Este suceso, pues, tiene lugar desde el pasado 16 de octubre y se extenderá hasta el próximo 26 de noviembre. Y esta encuesta pues pretende fundamentalmente recopilar la información sobre los gastos e ingresos de la población de nuestro país, y el trabajo se realizará en alrededor de 12.000 viviendas ubicadas en las zonas urbanas de las diferentes provincias de la isla. Bien interesante este tema, vamos a ver cómo se desarrolla. Hasta el próximo 26 de noviembre se extiende esta encuesta y esperemos que arroje resultados que propicien el desarrollo. Bueno, pues los objetivos están bastante claros, son recopilar información sobre gastos e ingresos, o sea, realizar una mirada al día a día de los hogares cubanos. Y hay que destacar que también van a tener incluidos, van a tener en cuenta en la encuesta, pues otros ingresos como las ventas de bienes, alquiler, cosechas, los ahorros y las remesas. O sea, para lograr una visión lo más general posible de cómo el cubano está hoy organizando sus finanzas y su vida diaria. Bueno, tal vez los televidentes se pregunten ¿por qué ahora? Esto nunca se había hecho, y es que el objetivo es proporcionar una visión general de la situación socioeconómica de los ciudadanos cubanos, que desde luego podrá influir en la planificación del presupuesto nacional. A mí me parece bastante importante. Tal vez algunas personas, bueno, pero eso no es necesario, basta ver las colas en la calle para saber cuántas carencias tiene ahora mismo el pueblo cubano, pero no es menos cierto que para poder planificar hay que encuestar, hay que saber con números, con cifras, para desde la realidad poder entonces planificar. Yo creo que sí es necesario este tipo de encuestas, tú lo decías, sí es necesario para tener una noción de cómo va la situación en cada uno de los hogares, que es distinta, por supuesto, en cada familia, por los ingresos y demás. Yo creo también que, en primer lugar, me parece positivo que se hagan este tipo de ejercicios. Creo que, de hecho, nuestra sociedad en general necesita más de este tipo de ejercicios para diversos aspectos, no solo para el tema económico. Ahora, a mí me preocupa algo. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y es el hecho de la situación tan cambiaria que está teniendo ahora mismo la economía del cubano, justamente por la inflación
que abordábamos hace un rato en el programa, y es que nuestros precios de vida están cambiando constantemente. Entonces, establecer realmente en una encuesta que se va a realizar en un mes, que además las encuestas intentan ser, como se dice, una foto del momento, pues realmente cuando se arrojen esos resultados van a ser realmente fiables ante la situación que tiene el país. Hay una realidad también. Una encuesta no resuelve el problema, pero para resolver un problema hay que conocerlo a fondo. Sí, y te como da bien un tú norte, dices, una idea, ¿no? Veámoslo como lo decimos en el ámbito científico, un diagnóstico inicial para comenzar una estrategia. Bueno, vamos a continuar nosotros en A lo Cubano. Nos queda todavía algo por compartir. Usted se enteró aquí. La inflación es el principal reto de la economía cubana y mundial. También el presidente de Perú, Pedro Castillo, pues dijo que se está realizando un golpe de Estado en su contra y acusa a Rusia a Ucrania de estar creando una bomba sucia. ¿Qué les llamó más la atención de este programa? Creo que el foco, porque este ejercicio de crítica sobre los temas que somos protagonistas en el ámbito nacional son importantes y es un ejercicio que debemos tener más a menudo en nuestro programa. Así es, me gustó mucho el abordaje a los temas nacionales, vaya, para hacerle honor al nombre de nuestro programa, A lo Cubano. Así mismo, estoy de acuerdo con ellos, sí. Yanko se mantuvo bastante zen en todo el programa. Sí, yo dije que no me iba a dejar provocar, que iba a estar tranquilo, aunque backstage hubo algún tipo de bullying, pero me mantengo ahí. Pero tú sabes que eso también se genera cuando hay muchachas. Ella me trajo cafecito instantáneo. A todos. Nos trajo. Sí, porque es como que tú eres el especial y no es así. Sí, pero aquí el se amor es comunicó para primero todos. conmigo. Bueno, hashtag te quiero, Karina. Gracias. Bueno, así nos vamos despidiendo. Como siempre, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que se conecten junto a nosotros dentro de 7 días. Esto es... ¿Aló? Cubano. Cubano no. Cubanísimo.